a apresentação sobre políticas públicas do Ministério da Cultura da Colômbia. Vou chamar o nosso convidado, que estará representando o Ministério da Colômbia nesse painel. Bom dia. Buenos días, Iván. Buenos días, bom dia. Bienvenido, Iván. Iván, tú tienes una relación con Brasil, si no me equivoco. Eu tenho, sim, eu fiz mestrado lá. Eu estou muito contento de estar aqui compartilhando com vocês. Muy bien. Quero Entonces, muito o tú Brasil. hablando portugués, yo hablando en español. Iván, voy a presentarte. Sí, Obrigado. Iván, voy a presentarte aquí antes de empezar. Tengo tu presentación en portugués. Voy a decirla en portugués, pero por eso que te pregunté que tú entiendes perfectamente el portugués, ¿no? Tá. Muy Tá bien. bom. Obrigado. Iván Mauricio Perdomo Villamil es sociólogo, estou hablando em espanhol, é sociólogo e especialista em gestão cultural, políticas públicas e planejamento, com mestrado em ambiente e sociedade, na direção de estratégia, desenvolvimento e empreendedorismo do Ministério das Culturas da Colômbia. O desafio fundamental é realizar a virada epistemológica e conceitual que dê maior reconhecimento e fortalecimento às economias populares, comunitárias e alternativas nas culturas de artes y el conocimiento. Iván, entonces, la palabra es tuya. Al final volvemos para preguntas, discusiones, aprofundamientos. Tú tienes aproximadamente unos 40 minutos, pero tú puedes utilizarlo de la manera que quieras y yo te aviso también se passa muito, vale? Beleza, obrigado. Então, eu vou atender as orientações da organização, que me dicen que utilice mi lengua madre, ya que el evento es internacional. Exacto. Y todos estamos... Es una de las lenguas, el español es una de las lenguas oficiales del encuentro internacional. Listo, entonces está perfecto. Entonces, pues atendiendo esa orientación, igual pues es un placer pues para mí poder estar acá en este encuentro. Muchísimas gracias por la invitación a la Universidad Federal de Santa Catarina, a todos los organizadores del evento, los que están haciendo este momento posible. Desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia, les enviamos un fraterno y caluroso saludo. Y pues bueno, este es el primer, digamos, enmarque en el que voy a comenzar a hacer mi presentación acerca de los territorios culturales, creativos y de los saberes, que es una propuesta de política pública de enfoque territorial que estamos pues actualmente implementando en Colombia. Bueno, ya pues está hecha la presentación por Jorge. Muchísimas gracias. Entonces, pues yo voy a empezar, pues antes de hablar como tal de los territorios culturales, creativos y de los saberes, haciendo un contexto, y ese contexto es relacionado con el momento histórico que nosotros estamos atravesando en Colombia, el cual pues está en cabeza de un gobierno progresista y de un gobierno que quiere hacer pues digamos, transformaciones en torno a los entendimientos y a la manera a cómo se han venido implementando y los énfasis que se han venido dando en las políticas culturales de perspectiva territorial, como finalmente también son varias de las discusiones y las intervenciones que estamos dando acá. Entonces, ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque los territorios culturales, creativos y los saberes se enmarcan en nuestro Plan Nacional de Desarrollo, cuyo nombre es Colombia, Potencia Mundial de la Vida. Este Plan Nacional de Desarrollo tiene unos énfasis muy importantes que los tengamos en cuenta, y es que está basado en el tema de la protección del medio ambiente, de la protección y el cuidado del medio ambiente. Está enfocado en el fortalecimiento de los procesos asociados a la paz y al posconflicto. No está de más mencionar pues, que Colombia
es uno de los países de la región en donde pues ha habido una guerra interna pues también demasiado fuerte, que ha traído unas consecuencias bastante negativas para la sociedad y los territorios. Entonces, uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo del presidente y por supuesto de todos los ministerios es trabajar fuerte en la paz. Eh, Esto es hablar de reconciliación, esto es fomentar procesos pues, y escenarios que posibiliten a la gente que ha estado vinculada con el conflicto de una u otra forma, como víctima, como victimario, como perteneciente a algún grupo, pues tenga también, digamos, posibilidades de tener una vida alejada de la guerra. Y para allá, pues digamos, va la propuesta de los territorios culturales creativos y de los saberes, que uno de sus propósitos fundamentales, evidentemente, es generar espacios y propiciar contextos en los cuales se permita, se posibilite y se fortalezca el buen vivir. ¿Y que a qué está asociado al buen vivir? Pues eso es una pues concepción que venimos trabajando mucho desde las Américas, en la cual pues acá pues digamos en Colombia también últimamente estamos hablando en el marco de de nuestro presidente y nuestra vicepresidenta del vivir sabroso. Y pues estos conceptos, pues básicamente lo que buscan es visibilidad, reconocimiento y vida digna, ¿cierto? O sea, todos nuestros territorios, nuestras comunidades merecen, uno, la garantía de sus derechos y a través de esto que se posibilite la vida digna en los territorios. Y esta vida digna se fomenta a través también del reconocimiento y de la visibilización. Cuando yo reconozco el otro, cuando yo reconozco, respeto y valoro quién es el otro, su práctica, su oficio, su saber, entonces evidentemente estoy aportando a una cultura de paz y evidentemente estoy aportando al buen vivir. Entonces, volviendo a este Plan Nacional de Desarrollo, otro de nuestros énfasis allí es el reconocimiento de las poblaciones, es decir, estamos enmarcados y reconociendo de antemano el enfoque diferencial. Esto es, reconozcamos las poblaciones étnicas que habitan en los territorios, reconozcamos las poblaciones, las singularidades y las realidades que existen en los territorios y a partir de esas realidades y a partir de diálogos democráticos, amplios, diversos, construyamos política pública. Entonces, otro elemento que nosotros estamos desarrollando en esta propuesta de los territorios culturales, creativos y de los saberes está asociado al dinamizar también espacios de participación amplios que le den legitimidad a estos territorios. Y esto va ligado a otra idea y es la construcción de política pública con la gente. Venimos de años en donde, pues digamos, una de las principales críticas que siempre se han hecho a los gobiernos y a la administración pública en general es que se construyen las políticas en el escritorio y van a testearse con la gente sin haber realizado un ejercicio de diálogo, concertación, participación previo. Entonces, digamos que el giro, pues también consiste en eso, ¿cierto? Y estos territorios culturales, creativos y de los saberes, indiscutiblemente son espacios y son escenarios en donde las economías populares, que son esas economías y esos modelos económicos que han estado históricamente en los territorios desarrollándose a través de trabajo en red, de modelos de asociatividad, de solidaridad, tienen cabida aquí y debe ser el escenario también para fomentar, proteger, visibilizar, reconocer todos estos modelos y formas de los cuales, en los cuales comunidades, ciudadanos, agentes y territorios han generado procesos en los cuales buscan derivar su sustentabilidad a partir de la práctica artística, cultural y de los saberes. Entonces, ahí es que los territorios culturales, creativos y de los saberes de Colombia están.
En anteriores políticas de enfoque territorial que se venían desarrollando, digamos, anteriormente, y pues acá también va una reflexión en torno a la política pública cultural, la cual pues debe siempre ser cambiante, debe ser dinámica y debe recoger siempre los nuevos cambios y los nuevos giros que se dan en los territorios, en el mundo. Y uno de esos giros que nosotros estamos dando aquí en Colombia es el reconocimiento de los saberes. Entonces, pues digamos, este es uno de los elementos quizá más particulares y más complejos, porque hablar de saberes, pues es hablar también de tradición, es hablar de memoria, es hablar de territorio. Y en el universo, en el universo tan plural y tan heterogéneo de los saberes, en un territorio cultural creativo y de los saberes, debe tener asiento, por ejemplo, el bichero. Para poner un contexto aquí, actualmente nosotros en Colombia estamos desarrollando un proceso, digamos, para Brasil, para que me entiendan, por ejemplo, similar a lo que en su momento fue la cachaza, similar a lo que en su momento también para México fue el mezcal. Entonces aquí hay una bebida que se realiza a base de la caña de azúcar en unas regiones como el Chocó, el Cauca, el Valle del Cauca y Nariño. Em, es una bebida fermentada, esto quiere decir pues que es un licor, pero es un licor de, pues que con base en esta tradición y a la manera en la que lo preparan, pues termina siendo un licor muy especial. Y un licor, por así decirlo, como con una vocación de productividad muy alta. Y estamos como Estado reconociendo y pues haciendo lo posible porque no pase como en otros contextos en los cuales rápidamente la industria eh, coopta el saber ancestral y termina, pues digamos, como las personas o las comunidades relegadas y pues termina, digamos, como todo un contexto en el cual la comunidad es excluida y termina una industria pues apropiándose de alguna práctica, generando un proceso comercial con ellos y quedándose con la ganancia y excluyendo a una comunidad o a un territorio. Entonces los territorios culturales, creativos y de los saberes en los diálogos que hemos tenido también deben propender a la protección, salvaguarda del patrimonio material e inmaterial de los territorios, de las regiones, de la gente. Entonces, volviendo al Plan Nacional de Desarrollo, estos territorios culturales, creativos y de los saberes están en el mandato, es un artículo, es el artículo 187 del Plan Nacional de Desarrollo y explícitamente nos dice allí, si quieres vuélvete a la primera, por favor, votan a primera y brigada. Entonces dice, son espacios de encuentro que promueven la actividad permanente de la creación, circulación y apropiación de las prácticas y contenidos culturales, artísticos y de los saberes, respetando las lógicas, dinámicas, instituciones culturales de cada territorio, donde la cultura sea un eje fundamental para la transformación social y para la construcción de paz en el país. Entonces, pues aquí, volviendo, si quieres, pasa a la siguiente, por favor. Eh, volviendo a los ejemplos, pues aquí, digamos, en los territorios culturales, creativos y de los saberes, está esa perspectiva, pues digamos, como muy similar a la de la cultura IVA comunitaria para los amigos de Brasil, en la cual, pues digamos, como que la política pública promueve los procesos artísticos y culturales, pero no privilegia lo estético del arte o de la cultura, sino privilegia el proceso de transformación, de recuperación de tejido social, de fortalecimiento de una comunidad que se deriva a través de un proceso artístico cultural. Entonces, esto es muy importante también que lo tengamos en cuenta en esta nueva apuesta. Con esto, pues quiero decir que evidentemente los territorios culturales, creativos y de los saberes deben responder a las realidades de las comunidades. Ocurre algo, digamos, que me permite ejemplificar esto
de una manera real, y es lo siguiente: nosotros en el Ministerio de Cultura este año, sin aún, digamos, tener los avances que tenemos hoy en día en términos de reglamentación, de decreto, se abrió una convocatoria cuyo nombre era Territorios Culturales Creativos y de los Saberes, y nos llegaron propuestas. Y una de estas propuestas, digamos que nos genera una reflexión muy importante, y es que, por ejemplo, en una región eh, de Colombia se piensa que el territorio cultural creativo y de los saberes es el río, y se piensa la propuesta a través del río. Entonces, seguramente en otros municipios y en otras regiones con otras vocaciones, el territorio cultural creativo y de los saberes podrá ser podrá obedecer a otra lógica, podrá obedecer, digamos, a otro contexto y a otra realidad. Entonces, esto es lo primero, y pues es entender que esta política pública cultural con énfasis en territorio obedece en primera instancia a las realidades de los territorios. Em, Nosotros, digamos, estamos dinamizando la propuesta también de territorios culturales creativos y de los saberes, que como pues les comentamos acá, pues está pues también anclada todo un ejercicio de reglamentación, y estamos posicionando o proponiendo que sean estos 5 ejes los cuales estén contemplados dentro de este ejercicio. Esto, pues, toda vez que estamos aún en el ciclo de la política pública, pues en un ejercicio de caracterización, diagnóstico en vistas del otro año, ya tener territorios culturales creativos y de los saberes, digamos, con toda la reglamentación y todo el aparato normativo ya andando vigente. Entonces, los 5 elementos que nosotros exponemos son gobernanza y participación. Esto pues ya les venía mencionando ahorita, en el marco pues del gobierno actual, nos interesa que todo se haga de manera amplia, diversa, que se recojan las poblaciones y se le dé voz a las personas que viven en los territorios a la hora de ir a los territorios y de construir con ellos. Entonces, esto pues nos implica también a nosotros como Estado dar ciertas discusiones acerca de los espacios de participación de las ciudadanías, por ejemplo, que están organizadas en torno a instancias y espacios que no son institucionales. Entonces hay ciudadanías y organizaciones que igual se organizan de otras maneras, de manera libre y espontánea, y con todos ellos debemos hablar y construir, y hacerlos parte pues de la propuesta. Esto pues también quiere decir que ya lo plantea el postulado inicial del artículo, y estos territorios culturales creativos y de los saberes recogen los procesos, las organizaciones, los agentes que están andando en los territorios. Entonces, en un territorio, por ejemplo, como el Chocó, aquí en Colombia, pensando en una ciudad que se llama Quibdó, seguramente un territorio cultural creativo de los saberes en Quibdó debe envolver toda la cultura y los procesos asociados al ritmo exótico, que es un proceso, digamos, que en ese territorio viene recogiendo jóvenes en torno a prácticas artísticas y culturales como la danza, el canto y, bueno, otra serie de elementos que hay allí. Entonces esto, pues digamos, es clave que nosotros como Estado también recobremos la confianza y recobremos la legitimidad. Es decir, estos espacios de participación tienen que ser espacios de participación vinculante en torno a la toma de decisiones, y no solo espacios en donde se le pregunta a la gente si está de acuerdo o no con algo. Otro tema importante acá es el cómo a través de estos territorios culturales creativos y de los saberes
se establecen espacios para el encuentro, ¿cierto? Esto es circulación. Entonces, seguramente también con este tema de recoger las perspectivas territoriales, por supuesto que los territorios culturales, creativos y de los saberes deben recoger todas aquellas manifestaciones, expresiones asociadas a la cultura festiva, a las ferias, a los festivales presentes en los territorios. Y seguramente hay muchas de estas prácticas asociadas a festivales, a ferias, que se han dejado de practicar, ¿cierto? Entonces hay toda una perspectiva también de poder, pues digamos, apoyar o generar un espacio propicio para poder fortalecer no aquellos grandes festivales en donde pues se mueven unos recursos bastante significativos, sino poder fortalecer esos procesos a los cuales el Estado no ha llegado. Entonces, digamos, en las antiguas perspectivas de enfoque territorial y política pública, hay una en particular que son las áreas de desarrollo naranja. Y cuando hacíamos el análisis de las áreas de desarrollo naranja, nosotros, por ejemplo, veíamos que casi todas están en las ciudades grandes de Colombia. Eh, Muy pocas áreas de desarrollo naranja, por ejemplo, en estos municipios y en estas regiones, departamentos sin un área de desarrollo naranja, por ejemplo, un municipio como el Putumayo, con una vocación indígena y pues unas vocaciones también y unas fortalezas en términos del medio ambiente, y esto con otros departamentos no se realizaron ningunos ejercicios allí. Entonces los territorios culturales, creativos y de los saberes indiscutiblemente tienen como objetivo llegar a esa Colombia de la región, a esa Colombia a la que no se ha llegado o el Estado ha llegado de manera errada, generando pues acción con daño en algunos casos. Entonces, circulación, ¿por qué? Porque pues los territorios, pues es la manera también en la cual, pues digamos, un artista, un proceso cultural muestra su producto, lo hace visible y puede recibir a través del escenario de circulación el artista o el proceso cultural puede recibir no solo un reconocimiento económico o monetario por su ejercicio, sino también recibe un reconocimiento social y una suerte de dignificación de su quehacer. Y bueno, está por supuesto todo un eje relacionado con apalancar a través de los territorios culturales, creativos y de los saberes diálogos institucionales que permitan hacer una oferta diferencial. Esto de la oferta diferencial, ¿qué es? Eh, que si en un territorio hay población negra, afrodescendiente, raizal, palenquera, si en un territorio hay población de comunidades indígenas, si en un territorio hay población rom, si en un territorio hay población, pues los eh, programas que se oferten, que se dinamicen en los territorios deben indiscutiblemente responder a las condiciones diferenciadas de las poblaciones y los territorios. Esto por poner un ejemplo, digamos, en el Amazonas colombiano, en algún tiempo llegaban programas donde se les llevaba a los niños y a las niñas alimentos no pertenecientes a la región. Entonces, pues esto comenzó a ser muy cuestionado porque, por supuesto, si se viene de una alimentación tradicional, pues yo como Estado debo garantizar que esa alimentación tradicional se siga eh, eh, desarrollando y no llevar allí, por ejemplo, alimentos cargados en azúcares, en sales y pues obedeciendo a otra lógica. Entonces esto pues digamos como para que lo entendamos de esa manera. Y por supuesto que es muy necesario en todos estos procesos hacer una memoria. Nos hemos dado cuenta que también las memorias de estos procesos anteriores son muy cortas. No hay, pues, digamos, como realmente como unos balances juiciosos en términos de análisis de todas estas políticas y es muy importante
que toda la construcción de política pública que se haga esté acompañado de una memoria que nos permita también de manera rápida sacar conclusiones, generar reflexiones y tomar decisiones. Entonces, esa es, digamos, el argumento por el cual estamos exponiendo estas líneas estratégicas. Y por supuesto, pues hay un tema que es un tema de una necesidad realmente en la Colombia de las regiones y en general, y es la necesidad de propiciar también, dinamizar y hacer las acciones necesarias para que haya procesos de formación, ¿cierto? Procesos de formación en varios sentidos, entonces procesos de formación, por ejemplo, para la gestión y formulación de proyectos, procesos de educación en términos de sostenibilidad, de emprendimientos culturales, procesos de formación también en las propias áreas y ecosistemas artísticos, culturales y de los saberes que existen en los territorios. Formación también en términos de la formación de públicos. Bueno, creo que el tema de formación pues termina siendo también un ejercicio transversal. Y bueno, no está de más mencionar que todo este tema de la reglamentación del decreto es algo que nosotros ahorita en Colombia comenzamos a socializar en las regiones para recibir observaciones, para recibir comentarios y que pues este ejercicio de reglamentación obedezca realmente a ejercicios de diálogo, de concertación con la ciudadanía, en donde por supuesto todas las voces son bienvenidas, porque el diálogo acá en un inicio se está proponiendo como un diálogo vinculante. Con esto que quiero decir, en que por supuesto en los territorios culturales, creativos y de los saberes deben estar las entidades del orden local, del orden gubernamental. En los territorios culturales, creativos y de los saberes deben estar las instituciones que hacen presencia en el territorio, particularmente alcaldías, gobernaciones, casas de cultura, secretarías y todo, pues digamos, el andamiaje o la estructura institucional que exista en un territorio debe estar allí dialogando con la ciudadanía. ¿Puedes avanzar, por favor? Entonces, esta es, pues, digamos, básicamente la ruta que nosotros estamos proponiendo para, pues, la reglamentación del artículo 187 del Plan Nacional de Desarrollo, que, pues, es ley. Em, y esto, pues, también, una vez esté reglamentado, pues, debe surtir un proceso. Entonces, nosotros, ¿cómo reconocemos, validamos un territorio cultural, creativo y de los saberes? Entonces, digamos, dentro del proceso y dentro del decreto está contemplado un procedimiento en el que se reciben postulaciones. Nosotros como Ministerio de Cultura hacemos pues el análisis de las propuestas que nos llegan y hacemos, por supuesto, un seguimiento de estos ejercicios. Nosotros aquí también con esto, quiero ser claro también en esto, queremos mejorar y recoger algunas problemáticas asociadas a las anteriores propuestas, problemáticas asociadas a, por ejemplo, a los escasos niveles de participación de la ciudadanía en este tipo de ejercicios. El otro tema acá fundamental también es que varios de estos ejercicios asociados a corredores culturales y muy en el tono de las industrias culturales, digamos, con varios ejemplos que pudiéramos ver en Bogotá, asociaron el concepto como a zonas que terminaron propiciando problemáticas asociadas a la gentrificación, por ejemplo. Entonces, la idea es que pues estos territorios culturales, creativos y de los saberes, soy enfático en eso, realicen un ejercicio de protección y salvaguarda del patrimonio material, por supuesto, haciendo énfasis en las comunidades, en el medio ambiente. Aquí es muy importante entender
que en la perspectiva del gobierno del cambio, cuando nosotros hablamos de economías populares, eh, entendemos que hay una gran problemática también y en la cual se ha entendido la riqueza solo como aquella que se genera a través del intercambio económico por un producto. Y nosotros estamos acá hablando de riqueza y de sostenibilidad en varias perspectivas. Entonces, por ejemplo, la sostenibilidad no es solo hacer mi proyecto, mi iniciativa productiva estable a través del tiempo, sino también es sostenible cuando yo en mi práctica cuido el medio ambiente, cuando yo en mi práctica cuido el río, cuido mi comunidad, cuido mi territorio. Entonces, digamos que el concepto de cuidado también es un concepto que toma mucha fuerza aquí. ¿Puedes avanzar, por favor? Bueno, estos son, pues, digamos, como algunas, pues, acciones puntuales que nosotros, pues, estamos realizando como Ministerio de Cultura. Por supuesto, pues, todo esto obedece a un ejercicio de planeación, diseño de rutas, metodologías, instrumentos, como varias de las acciones que nosotros realizamos en el Ministerio de Cultura, pues, las realizamos a través de convenios de asociación en donde pues tenemos aliados también pues que nos ayudan con base en su experiencia a capitalizar estas apuestas. Sigue, por favor. La memoria institucional, bueno, ya pues yo les decía, es muy necesario también a través de todos estos ejercicios en espacios como estos también poner a vincular a las universidades, poner a vincular la academia, hacer memoria, generar reflexiones, analizar la experiencia en torno siempre a la mejora. En este sentido, pues nosotros también estamos desarrollando un ejercicio de análisis y reflexión de cómo se da esto, digamos, en otros países del mundo, de cuáles pueden ser esas perspectivas que nos pueden, seguro, brindar unas orientaciones claras y acertadas para las apuestas que nosotros tenemos. Entonces es para nosotros fundamental también acá entender que todos estos ejercicios de política pública cultural con enfoque territorial deben estar acompañados de reflexiones teóricas, académicas, investigativas y por supuesto que el ejercicio allí de memoria, documentación y sistematización de experiencias debe ser un ejercicio muy juicioso. ¿Puedes continuar? Bueno, como les mencionaba hace un momentico, pues la circulación es algo que en los territorios realmente se da a partir del trabajo en red. Esto es entender la circulación no solo como la circulación del gran evento, del gran espectáculo, de la industria cultural, del gran espectáculo, del show, sino entender también la circulación a través de lo local, de lo territorial. Esto es entender no solo la circulación como el gran evento, como el gran espectáculo, sino la circulación también se puede dar en la maloca, la circulación también se puede dar en la chagra, la circulación también se puede dar en el consejo comunitario. Bueno, en Maloca y la Maloca es una casa indígena. Aquí es un nombre que se le da pues, a unas construcciones que las comunidades indígenas realizan acá, las cuales pues tienen toda una serie pues de elementos asociados con la ancestralidad, con la memoria, con la espiritualidad. Entonces, pues al poner estas palabras acá, lo que quiero decir es que hay que entender también la circulación y la política pública desde la realidad, desde la tradición y desde la cultura propia. Y que por vocación siempre se ha desarrollado con base en modelos de asociatividad y trabajo en red. ¿Puedes continuar, por favor? Bueno, acá pues digamos con oferta diferencial
pues nosotros también queremos a través de estos territorios culturales creativos y de los saberes que se realicen diálogos también con los programas, con las direcciones del medio de cultura, con fomento y con todas, pues digamos, las áreas que puedan tener un nivel de incidencia en el desarrollo de un territorio para que cada vez esos programas se afinen más y tengan un impacto más acertado en las comunidades. ¿Puedes avanzar? La siguiente, listo. Formación, bueno, entonces uno de los asuntos que nosotros hemos identificado en las apuestas que tenemos acá, en los diálogos que hemos tenido con la gente de las regiones, es que es necesario el desarrollo de habilidades de gestión, como lo dice la diapositiva. Aquí, por ejemplo, vemos a uno de nuestros compañeros realizando un taller de formulación de proyectos precisamente en una de las regiones, en donde identificamos que la gente realmente muchas veces no llega al Estado, no logra acceder al recurso porque no tiene cierto capital cultural, no tiene ciertas habilidades a veces en lectoescritura que le permiten pues digamos, familiarizarse con toda la serie de procedimientos y formatos que nosotros como entidades disponemos a veces para acceder a cualquier tema. Entonces, es necesario pues que continuemos fortaleciendo pues todos estos escenarios de formación que le brinden a la gente sí posibilidades y herramientas para poderse mover en su relacionamiento con el Estado, con los programas y con los proyectos de una manera más fluida y más ágil. En ese sentido, pues también uno de los apuestas de los territorios culturales creativos y de los saberes es una mayor presencia del Estado del nivel central en los territorios. No tiene ningún sentido que nosotros sigamos sacando cosas que solo tienen un link, que solo tienen una posibilidad vía Internet para acceder a un recurso porque en nuestra Colombia aún hay muchos territorios donde no hay internet, donde la gente no tiene un email, no tiene un correo electrónico. Hay una Colombia, así como hay una Brasil y como hay una serie de pueblos en nuestro continente que no hablan español aún. Entonces, ¿cómo hacemos, pues, digamos, como Estado, como para cada vez más llenar todos esos vacíos en términos de lo diferencial y de la garantía de los derechos a las poblaciones que tienen unas particularidades bien especiales y bien diferentes? ¿Puedes continuar, por favor? Y pues bueno, básicamente pues esa era mi intervención, pues también me recomendaron pues o la instrucción aquí era pues poder como fomentar el diálogo, poder seguramente generar alguna conversa, responder algunas preguntas. Entonces, pues esa es nuestra apuesta desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Quiero acabar pues con esta idea. Nosotros ahora somos el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Esto quiere decir que nosotros actualmente estamos de entrada entendiendo la política cultural y el ejercicio del ministerio en términos de diversidad, de pluralidad y evidentemente las apuestas que hagamos todas deben tener ese color, esa característica. Por supuesto que los territorios culturales, creativos y de los saberes deben pues obedecer a todas y estar en línea, por supuesto, con las apuestas grandes del gobierno del cambio enfocadas al cuidado del medio ambiente, a la construcción de paz. Em, y con eso, entonces, pues termino por ahora mi intervención. De nuevo, pues muchísimas gracias por la invitación, Jorge, y pues un saludo de nuevo muy especial a todas y todos los compañeros de las Américas, de nuestras Américas que están aquí, pues también compartiendo sus reflexiones muy,
muy interesantes y muy productivas para nosotros también. Muchas gracias, Iván. ¿Me oyes? Sí, Perfecto. Entonces, vamos a aprovechar estos minutos finales. Con esto cerramos la parte de la mañana de este segundo día del encuentro para discutir un poco más algunas de las cosas. Tengo que recordar que hay un nuevo gobierno en Colombia y que hace muy poco, no sé en qué mes que ha empezado el nuevo gobierno, Iván. el 7 de agosto cumplimos un año de gobierno, entonces Perfecto. estamos a un año de gobierno, realmente nos quedan 3, entonces Ujú. por así decirlo estamos como comenzando. Pues ya un Sí, año, pues bueno, ya sí, y hay una similaridad un poco con Brasil, que también está con también. un nuevo gobierno, ¿no es verdad? En el caso de Brasil, la situación es mucho más complicada porque no había incluso Ministerio de Cultura. Se ha recreado el Ministerio de la Cultura y el nuevo gobierno brasileño, desde antes de las elecciones, hablaba mucho en economía creativa, de Ujú, diversas maneras, y la actual ministra de Cultura habla mucho de economía creativa. ujú, Y vosotros ya había, en el caso del gobierno anterior, una política pública de economía creativa y de territorios creativos, que son los ADNs, que son las áreas de desarrollo naranja. ujú, Em português, áreas de desenvolvimento criativo, alguma coisa assim. ujú, sí. Economía naranja es un término que se utiliza mucho en América Latina, ¿no es verdad? Entonces, esto es un tema interesante de políticas públicas, que es el tema de las transiciones entre gobiernos distintos y cómo se puede mantener al menos una línea. En el caso de Brasil, no hubo esto, no hubo una memoria institucional de un pasado que se podría utilizar. En el caso de los territorios creativos, quería preguntarte una cosa que para mí no quedó clara. Entonces, había la política pública de las áreas de desarrollo naranja y ahora hay los territorios culturales, creativos y de los saberes. La política anterior se ha terminado y hay ahora una nueva política que es esa de los territorios culturales, creativos de los saberes. Hoy hay una convivencia todavía, porque hay una cuestión legal también, hay leyes, ¿no es verdad? Ujú, ¿Podrías sí. explicarnos un poco? No, claro Porque que creo sí, que por supuesto. es importante porque hay muchos Ujú. casos así. Sí, no, es exactamente pues como ese contexto que tú hacías al principio. Nosotros pues además no está de más mencionar otro contexto muy particular de nosotros y es que nosotros pues también este es nuestro primer gobierno progresista en la historia de Colombia. Sí. Eso quiere decir que nosotros venimos de un lastre de tiempo muy grande en el cual las políticas culturales tuvieron ese énfasis hacia las industrias culturales y hacia la economía naranja. Esto fue, pues finalmente, pues como la cultura entendida como las grandes industrias un énfasis muy marcado hacia allí y pues no tan marcado hacia los sectores populares, comunitarios, etcétera. Entonces, evidentemente, las áreas de desarrollo naranja están en ese proceso de tránsito. Nuestro diálogo es vinculante. Entonces, nosotros las áreas de desarrollo naranja identificamos que estaban anclados a muchas situaciones problemáticas también y que de las 98 áreas de desarrollo naranja, si mi memoria no me falla, que se implementaron anteriormente, tú podrías establecer un porcentual muy mínimo de experiencias significativas. El gran grueso de esas experiencias asociadas a problemas de gentrificación, de participación, bueno, una serie, pues digamos, de problemáticas también. Y una de las mayores problemáticas es que la gente era un ejercicio muy institucional. Ministerio, prefeitura, ministerio, alcaldía. Y ahí generamos un proceso, por suerte y por inercia, algunas de las personas del territorio se vinculan a ese proceso, pero pues no se vinculan en su construcción, ni en su seguimiento, ni nada. Entonces,
cuando nosotros comenzamos a hablar de los territorios culturales creativos y de los saberes, en varios de los territorios pues comenzamos a recibir esas informaciones y esas críticas de las áreas de desarrollo naranja. Sin embargo, esas áreas de desarrollo naranja siguen en contacto con nosotros. Nosotros les estamos informando esto que les estamos informando, les estamos contando cuáles son como nuestras nuevas apuestas, que finalmente también nuestras apuestas pues parten de reconocer pues que ahí hubo pues una apuesta, que en algunos lugares se generaron unos contextos interesantes con agentes culturales, con organizaciones, y esos ejemplos positivos los estamos recogiendo y les estamos diciendo a las 98 ADNs, miren esta apuesta, la idea de los territorios culturales creativos y de los saberes, como de toda política pública, es mejorar, actualizarse y recoger las discusiones contemporáneas o las discusiones más actuales. Por ejemplo, en las áreas de desarrollo naranja, el tema saberes, ancestralidad, etnias, paz, no, no se hacían esos acentos. Entonces, nosotros estamos haciendo esos acentos ahorita y sí estamos como en ese tránsito. Estamos como este fue el año como del tránsito de las ADN, por así decirlo, de las industrias culturales a las economías populares, de las áreas de desarrollo naranja a los territorios culturales creativos y de los saberes, y en una serie de transformaciones que pues por este contexto histórico que yo te comento ahorita, pues no han sido fáciles, pero pues estamos, digamos, haciendo todo lo posible para que sean más rápidas y para que, por supuesto, recojan las expresiones y las voces de todos. Incluso también una pregunta pues que nos han hecho, por supuesto que las industrias culturales están invitadísimas a sumarse y a ser parte de este diálogo. Entonces, eso ahí como para responder a la pregunta. Sí, iba a entrar en este tema porque la economía creativa es muy diversa. Hay Uh -huh. situaciones, no solamente en los sectores que son distintos entre sí, ¿no es verdad? Entonces hay la música, hay la moda, hay el artesanato y tal, pero hay diferencias dentro de los sectores. Entonces, en la música hay un pobre músico que está allí intentando sobrevivir y hay la gran industria de la música, ¿no es verdad? Entonces, muchas veces las políticas públicas en muchos países, por ejemplo, Corea del Sur, Mm, coloca la énfasis en la gran industria de la mm, música, por ejemplo, sí. música de la Corea del Sur en el mundo. Y el pequeño, entonces se habla mucho así, hay una política pública para economía creativa, sí, pero hay para algunos sectores que ya son grandes y que muchas veces no necesitan tanta ayuda. Y la economía creativa es muy precaria, en verdad. Las personas que viven de la economía creativa tienen muchas dificultades. El Distrito Creativo de Porto Alegre la gran parte son pequeños, muy pequeños y algunos medianos. Y entonces tú ves que no llegan estas políticas públicas a estas personas, no hay ayudas. Entonces creo que también es una diferencia en ese gobierno esta cuestión, ¿no es verdad? De mirar al pequeño y que necesita más ayuda. Es eso, exactamente lo que tú acabas de decir. Realmente hablar de economías populares, que es uno de los conceptos que nosotros estamos como desarrollando fuertemente, y plantearnos la construcción de una política pública de economías populares para las artes, las culturas y los saberes, plantea exactamente recoger ese problema histórico tan fuerte de los nadie, ¿cierto? De los invisibilizados. La ley naranja y por supuesto esto aquí en Colombia pues tuvo un desarrollo normativo muy grande. Entonces, y a partir, digamos, de ese desarrollo normativo, también se crearon direcciones en el Ministerio de Cultura, o sea, por ejemplo, la dirección en la que yo estoy, que es la Dirección de Estrategia, Desarrollo y Emprendimiento, es una dirección que se crea muy en esa lógica.
¿cierto? Entonces, ahorita, pues, cambiar las perspectivas y cambiar las lógicas, los entendimientos y los énfasis de la política pública, creo que es fundamental. Y con relación al primer elemento que mencionabas, creo que también es una reflexión que hemos hecho también como con algunos y algunas, y tal vez el concepto de creatividad es como ese concepto, es como la palabra como que quedó y nos está permitiendo seguramente como hacer ese tránsito por lo mismo bueno, o sea, la creatividad ha sido un concepto acuñado por gobiernos de diversas tendencias, de diversas perspectivas, etcétera, y sigue siendo como un concepto que está ahí, que pues como que se quedó, ¿cierto? O sea, de creatividad se venía hablando, de creatividad seguimos hablando, pero entonces creo que con esto y como con otros temas, eh, la reflexión es desde qué lugar lo estamos hablando. Entonces, por ejemplo, por nosotros, el tema de emprendimiento lo venimos trabajando a través de una perspectiva más de asociatividad, de trabajo en red, entendiendo pues todos estos elementos, digamos, de riqueza, sostenibilidad desde otros lugares, más desde el desarrollo sostenible, ¿cierto? Pero evidentemente, pues hay otras perspectivas que han como acuñado otros conceptos más economicistas. Entonces, esa sería como la reflexión. Y una otra pregunta que quiero hacerte, tenemos unos minutos más, ¿vale? Antes de concluir, pero hay dos cuestiones que quiero colocarte. Una es tú has tocado en el tema de la participación, que es muy complicado, en verdad. Incluso cuando es una política pública al nivel municipal, alcaldía, que está más próxima de los territorios creativos, es difícil, no es fácil. Pero vosotros están en un nivel muy superior, que es el nivel federal, ¿no es verdad? Están más lejos de lo que ocurre y tú has hablado de una preocupación con esto, lo que está pasando allí, que no se sabe, que muchas veces son en grandes ciudades, pero las pequeñas ciudades es otra realidad totalmente diferente. Entonces, ¿cómo tú ves esto porque hay un medio es a través de las alcaldías, pero tampoco las alcaldías no son una solución 100%, porque muchas veces ellas también no saben relacionarse con territorios creativos. Entonces, ¿cómo vosotros eh, están mirando este desafío? Nosotros, ¿cómo lo estamos haciendo? Porque ya lo estamos haciendo. Entonces, estamos generando esos dos diálogos. Por supuesto que como Estado y como nivel nacional, pues respetamos y reconocemos las entidades del orden territorial, llámese alcaldía, llámese gobernación, pero esa no es nuestra puerta de entrada con el territorio. Esa es una comunicación y es un diálogo que nosotros pues tenemos, pues obviamente son las entidades territoriales, son las instituciones, pero nosotros estamos hablando con las organizaciones sociales de base directamente, ¿cierto? Entonces y Vale. estamos promoviendo y realizando muchos encuentros, diálogos con el ánimo de acercarnos a la gente y como con dos propósitos también, recobrar confianza, ¿cierto? Porque esos territorios lejanos, olvidados, son territorios donde el Estado o no ha estado o ha estado de manera equivocada generando daño. Entonces, las ciudadanías y las organizaciones en muchos casos tienen rabia, tienen resentimiento por una historia, pues digamos, argumentado, ¿cierto? Entonces es muy importante ir allá al territorio y hablar directamente con la gente, estar allá en la casa de cultura, en la organización donde realizan su práctica artística y cultural, estar con la gente en territorio para recobrar confianza. Y para nosotros ahorita estamos hablando de un concepto que es muy importante que lo traigamos aquí a colación,
nuestro presidente Gustavo Petro, en el marco de todo esto, está hablando de las alianzas público-populares. Entonces, siempre hemos hablado de las alianzas público-privadas, etcétera. Ahorita, nuestra apuesta es generar escenarios en los cuales nosotros como Estado directamente generamos alianzas con la ciudadanía, con la sociedad civil organizada, legalmente constituida, no legalmente constituida. Entonces, es eso. O sea, digamos, por ejemplo, en los últimos ejercicios que hemos hecho en departamentos como La Guajira, departamentos como el Chocó, hemos ido a los territorios, hemos ido a las rancherías, hemos ido a los lugares donde la gente está a hablar con ellos allá. Entonces, y el otro asunto que también hemos estado haciendo últimamente es pues promover una cultura de lo público de puertas abiertas, ¿cierto? Entonces, nuestro Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes es un ministerio de puertas abiertas para que cualquier ciudadano o ciudadana se pueda acercar con cualquier director, con cualquier funcionario a manifestarle las situaciones que le requiera manifestar, a buscar un acercamiento, y eso también pues ha cambiado bastante. Otro, digamos, aspecto en este sentido que también nos ha abierto puertas es también esta gente de las regiones descentralizar, ¿sí? Intentar descentralizar por hartas vías. Entonces, otra vía también, otra estrategia de descentralización es que quienes trabajemos en el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes también seamos gente de región. Tú sabes, por lo general, pues digamos también, mucho se queda en la ciudad, mucho se queda en la capital, en Bogotá, por ejemplo. Entonces, esos ejercicios, digamos, de descentralización, por así decirlo, creo que son muy importantes para poder llegar a esa ciudadanía y a esas otras organizaciones populares de base que en algunos casos no mantienen diálogo con las entidades territoriales, en otros sí. Entonces, es un ejercicio complejo, como tú lo planteas, o sea, hablar de participación en términos amplios, democráticos, en un territorio donde hay guerra, donde hay actores al margen de la ley todavía, donde hay índices de violencia demasiado fuertes todavía. Por ejemplo, en el Chocó es una región de nuestro país con varia población afrodescendiente, y el tema de violencia y bandas con jóvenes y todo esto es un tema de unos índices, de unas cifras demasiado preocupantes. Entonces esa ha sido como nuestra estrategia, darnos la pelea por llegar a los territorios y hablar con las organizaciones directamente, generar espacios de diálogo. Yo quería hablar sobre el tema de violencia y territorios creativos, pero no tenemos tiempo. Pero quiero hacerte una última pregunta, que es sobre internacionalización, porque estamos en un encuentro internacional de territorios creativos. Algunas cosas, cuando tú hablas de territorios culturales creativos y de saberes, por ejemplo, esta cuestión de los saberes, de las memorias, esto está presente en el Ministerio de Cultura de Brasil, ¿sabes? Es un tema común de conversación, de políticas públicas entre los dos países. Hay un camino. Además, como tú has hablado, hay la Amazonia colombiana, y hay, creo que, una interacción un potencial de interacción, de conexiones por este lado también. Y sé también que Colombia tiene una intención de conectarse con América Latina de una manera general. Entonces quería que tú pudieras darnos así un poco de la visión internacional de vosotros, de Colombia, Brasil, pero Colombia y los demás países americanos en este tema de la economía creativa y territorios creativos. Listo. Antes de responderte esa pregunta, para no quedarnos con el tema de la violencia, así como
como tan sin respuesta. Evidentemente, los territorios culturales y todas nuestras apuestas como Ministerio de Cultura tienen un énfasis muy fuerte en la construcción de paz. Ese es el lema y es uno de los objetivos centrales de nuestro presidente, y es hablar de la paz total. Nosotros todavía tenemos agrupaciones al margen de la ley, todavía tenemos guerrillas, todavía tenemos varias agrupaciones de un orden y de otro que afectan de manera bastante negativa los territorios, y evidentemente el Estado tiene que estar allí, no solo con soldados y con policías, ¿cierto? Sino también con arte y con cultura, porque pues todos sabemos que el arte y la cultura también son dispositivos que ayudan mucho en situaciones complejas, ¿cierto? Entonces, volviendo al tema de circulación, pues en definitiva, pues todas las voluntades están dadas y están puestas para generar escenarios de circulación y cooperación entre los países de nuestra América. Creo que es un contexto político muy bonito, yo lo veo así. Se alinea de nuevo como un eje progresista en esta región, y pues evidentemente ahí la circulación y la cooperación deben ser lenguajes en común. Nuestros presidentes Petro y Lula ya lo han manifestado, ya se han encontrado en algunas oportunidades y han manifestado ese acuerdo de voluntades que nosotros, por supuesto, desde nuestro lugar reiteramos. Para nosotros es muy importante, por supuesto, creo que con todos los países de Latinoamérica tenemos muchas afinidades. Por supuesto que Brasil es uno de esos países en donde tenemos muchas afinidades por lo mismo también pues de la multiculturalidad, de plurietnicidad y todo esto, que también son como lenguajes muy comunes a nuestra América, con nuestra América indígena, a nuestra América afro, a nuestra América étnica, a nuestra América campesina, rural. Entonces creo que a nuestra América de los saberes, ¿cierto? De las cocinas tradicionales, de las parteras, que sé también que en Brasil el tema de la partería es algo que se ha venido trabajando mucho. Nosotros también pues tenemos como toda esa perspectiva de reconocimiento de todos estos saberes. Y para acabar, en los territorios culturales creativos y de los saberes, en esos ejercicios de circulación que exponemos ahí, que nos imaginamos, también pues tenemos como una perspectiva en que esos ejercicios puedan ser internacionales, en que una persona de un territorio cultural creativo y de los saberes del Chocó, por ejemplo, pueda circular en Chile, pueda ir a Jamaica de pronto, y que asimismo una agrupación, qué sé yo, de Santa Catarina, de Salvador, desde algún territorio de estos creativos, culturales, brasileros, pueda también. Es muy importante, considero yo, y muy enriquecedor también con base en mi experiencia, lo digo, muy necesario, muy enriquecedor, generar espacios para intercambio de experiencias, diálogos, y pues que la gente se conozca también, ¿no? O sea, es muy importante también que las diversas organizaciones de Latinoamérica tengan espacios en donde puedan interlocutar, conocerse, generar redes más amplias también, ¿no? Y desde ya estáis convidados a visitar Porto Alegre, donde está el Distrito Creativo de Porto Alegre, que fue ahora premiado como el mejor distrito creativo de Brasil. Entonces estáis muy invitados. Antes de despedirnos, quiero llamar a mi colega Clarisa, que también nosotros dos creamos y organizamos. Clarisa. Entonces, creo que Colombia siempre ha estado en el horizonte de Brasil como un lugar de nuevas experiencias, y creo que esta conexión, esta participación, este contacto permanente, incluso presencial, como Iván ha mencionado, es muy importante para nosotros. Sí, Piqué, muchas gracias, Iván. Sin duda, para Brasil es una preciosidad mirar en Colombia,
Medellín como la ciudad más innovadora del mundo. Entonces, que tenemos mucho a aprender con usted. Estos cambios vamos a mirar, acompañar para entender cómo se da los cambios de la política, de la percepción de los ciudadanos. Muchas gracias. Muy bien, Iván, muchas gracias. Hasta pronto. O nosotros vamos a Colombia, o vosotros venís a Brasil, que será fantástico. Vale, un abrazo. Continuaremos la conversa. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, chao.